voy a ir hablando. Igual como siempre digo, hay que premiar la puntualidad. Estos días han sido días de muchos sentimientos, de muchas emociones para todos, creo yo. Y cada uno a su manera es bueno vivirlo, es bueno vivir cada etapa, vivir cada momento, sentirlo. De eso hablábamos en la tertulia pasada que hice como una especie de catarsis acá acompañadita. Ahora vamos a seguir el tema que veníamos trabajando en Historiar en Cuarentena. Yo soy María Esperanza Bolaño, la Bruja de Plata. Soy historiadora y he querido hacer como este rato para hablar de lo que sé sobre lo que más me gusta, que es la música. Entonces vamos a mirar, a seguir mirando esta imagen del músico, el papel del músico en la historia. Cómo este personaje va a atravesar toda la historia de los tiempos y va a ser posible también que se construya sobre él la sociedad, porque como hablábamos en los videos anteriores, la música, el ritmo, está más en la base de la cultura que el mito, porque el canto y la música es la que funda el mito. Entonces, veníamos hablando de cómo estos hombres primitivos y prehistóricos van construyendo alrededor de esta comunidad y de esta sociedad que tanto nos hace falta, vienen construyéndose y forman unas civilizaciones. Ahí entonces aparece la escritura, aparecen los registros, hablábamos en la clase anterior incluso, teníamos unos vestigios en piedra de notas y de las escalas en Egipto, tenemos en Grecia, tenemos en China. Entonces podemos mirar cómo la música pues está atravesando de forma elaborada toda la historia, porque entonces ya, como también hablábamos antes de que llegáramos a todo este cuento de la civilización, pues es a través de la música que se va a llegar al punto del entendimiento de lo que es la sociedad. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que los grandes poderes, las grandes vanidades, los grandes momentos de la historia, pues requieren música y pues para eso están los músicos, para trabajar, y por eso entonces la iglesia se ha peleado la música, pero la música es tan hermosa y está en la base de la humanidad que pues hay música para todos, ¿cierto? Entonces, para que no peleemos, porque la música no es exclusiva, la música es de todos, ¿cierto? La música es lo que nos mueve, incluso sin la habilidad de escuchar, se siente la onda vibratoria de la música. Entonces miren que tan introyectado en el espíritu del ser humano está este asunto del ritmo, de las ondas sonoras, de las vibraciones y sobre todo de nuestro principal órgano de comunicación, que es la voz. ¿Listo? Nuestra voz y nuestro cuerpo. Entonces, bueno, esta gente vino y construyó civilizaciones y qué tal la escritura, y entonces ya tienen que organizarlo todo, porque el hombre tiene que organizarlo todo. Todo lo tiene que meter en gavetas, en normas, en leyes, en cuadritos y en cositas. Y entonces les decía la clase anterior que esa es una de las diferencias entre lo griego y lo romano, que se va a ver reflejado en la cuestión del espectáculo. Entonces veíamos cómo Platón se enojó mucho porque pusieron la música a juntarse con el teatro, y luego va a decir pues que eso le cambia todo porque le tiene que cambiar la norma a la música. Entonces recuerden que el filósofo lo que está estableciendo es conceptos, está estableciendo unas normas para todo, ¿cierto? Llega a ese punto, por eso es tan difícil, porque tiene que llegar hasta el punto en el que sea lo suficientemente claro que cualquier cosita que le puedan decir, pero, no se caiga. ¿Sí o qué? O sea, estos millennials de hoy, mis estudiantes, Mariajo, las mujeres, los niños, somos los perfectos para los filósofos.
porque no se conforman con las cosas ahí, sino que bueno, y si esto, y si lo otro, y si lo de aquí, y si lo de más allá, ¿sí o qué? Por eso que nota, porque la gente que viene y la gente a la que le hablamos y la gente con la que construimos, somos los que no nos quedamos acostumbrados con las cosas, ¿sí o que no nos resignamos? Estamos acá porque no nos resignamos a que nos encierren, porque nuestra mente está afuera. Ay, perdón, ahí con todos ustedes. Permiso, va a tomar agüita. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos, recordarles que se laven las manitos ahí mientras me están mirando, que, les digan cosas bonitas a la gente que quieren, que si tienen amiguitos que hace muchos años no se hablan, ya no se acuerdan por qué, no saben, llámelo, de pronto están solos, de pronto, uno no sabe. Yo lloro mucho, me pongo sentimental, entonces no se preocupen por nada de esto. Listo, voy a retomar entonces. La sesión anterior, la clase anterior, venía diciéndoles cómo entre ese paso a Roma, de Grecia y Roma, hace que toda la parte, la base filosófica del concepto, de la virtud, del hombre libre y todas estas, todo este pensamiento griego, bueno, del griego clásico, profundo, de esa filosofía del origen de todas las cosas occidentales, que también hablamos de eso un poco. Entonces, desde ese principio, esa parte filosófica es muy, a ver, ¿cómo es? Muy utópica. Crea un hombre, un ser humano que busca por el valor, por la virtud, todo para ser una persona agradable a los dioses y todo ese cuento. Pero resulta que cuando llega el imperio llega con otro discurso, a que hay que vender, ¿sí o qué? No nos podemos quedar pues con que todo tan bonito, tan hermoso, que esto, que todo gusto, sobre todo porque el que está manejando el rollo, él quería mandar él. Entonces ese cuento de que todos tenían el derecho a hablar ni nada de eso no nos sirve ahí. Entonces el Imperio Romano va a hacer un cambio impresionante dentro de la misma antigüedad, porque la antigüedad vamos a saber que se va a acabar más o menos con la caída del Imperio Romano, ¿sí o qué? Entonces ahí es donde vamos a llegar hoy, ¿listo? Entonces todo ese paso que va a hacer de todo el mundo occidental, que estaba con todo el rollo de los griegos y con toda la diferencia de que los bárbaros y que estos que andaban peleando y que si comían como así, que si pensaban y que si escribían y todo eso se va a juntar con el ideal impresionante de este hijo también macedonio de las polis griegas, que va a llegar y va a decir: voy a coger y voy a expandir todo este rollo y yo soy el emperador. O sea, ya no es voy a hacer un reino ni voy a hacer un imperio. Y un imperio pues que tuvo una envergadura impresionante pues en la historia. Sobre todo en la cantidad de hombres, y sobre todo digo hombres, vuelvo y digo, en la antigüedad, claro, estamos hablando hombres masculinos. Cuando yo hable de las mujeres, voy a hablar de las mujeres. Esto no es nada personal, nada de eso, sino que así es la historia. Y la vamos a entender, acariciar, mimar, perdonar y besuquear, porque gracias a eso que hemos vivido podemos a veces estar tranquilos hoy. ¿Sí o qué? O prepararnos también, ¿cierto? Porque el conocimiento es poder. Muy bien, entonces esta gente se enfrentó a que, bueno, ese cambio de cultura. Los romanos adoptaron una cuestión muy chévere que fue, pues, si usted quiere hacer eso, un emperador, pues ya sabe. Ellos iban, llegaban al lugar y les decían: bueno, lo respetamos todo, pero aprendemos todos a hablar igual. ¿Sí o qué? Todos tenemos que hablar igual. Y pues las costumbres las vamos a tener todas, pues como usted puede hacer lo que quiera, pero cámbienmele el nombre para los míos. Entonces empezaron ahí ese que no es un sincretismo, aun cuando está dentro de la definición. El sincretismo es cuando se fusionan dos creencias o dos culturas muy fuertes y crean una nueva. Plaf. Por ejemplo, el vudú, por ejemplo, la santería. ¡Buah!
Se juntaron esto con esto y dio esto. Eso es un sincretismo, ¿sí o qué? Entonces, los romanos fue así porque eso es un imperio. Entonces ellos impusieron, cambiaron, pusieron y listo. Porque así es. Y porque era mejor para los otros, porque les dejan tener su pueblo normal, sus casitas normales, solamente que le tributen al emperador, fin. Pero entonces, ¿cómo tiene que ser un imperio? Un imperio no es pobre, ni chichipato, ni nada de eso. Entonces, ¿qué tiene el imperio? El espectáculo, el show. ¡Wow! O sea, eso es el espacio rimbombante de esto. Entonces ya la música, ya el teatro, ya las comedias, los Juegos Olímpicos, toda esta cosa que es como lo que nosotros metemos todo en un balón de cultura, déjeme decirle que era la base de la civilización de todo el imperio romano, fue la base de esta cosa. Porque por eso es que al pueblo pan y circo amores, porque es que nosotros necesitamos el espacio social. Y las clases bajas, el pueblo, digamos la plebe, los que ni siquiera existen, se sostienen cantando, se sostienen con la comedia, se sostienen con el arte, se sostienen con la poesía, porque es el espacio en donde eres millonario, el espacio en donde eres rico, en donde eres estrella del rock and roll, el espacio en donde puedes hacer ejercicio y ganar una medalla, donde eres el más rápido, el que salta más alto y el más fuerte. Entonces esas comedias y esto ya no sirve como el griego, porque ya no es pensar el mundo, no, es que hay que darle al pueblo el circo, hay que darle que se entretenga porque la mayoría tiene hambre. Ustedes han calculado que la mayoría del planeta Tierra, en la mayoría del tiempo, los seres humanos hemos tenido hambre. Ay, pero ¿cómo así que el mundo? No, es que conseguir comida no es tan fácil. Cosechar tampoco. Vivir con otros tampoco y vivir solo tampoco. Entonces, como le decía yo ahora a mi hija, básicamente nosotros todo el tiempo vivimos en peligro de muerte, pero nosotros no nos enteramos de esto. Podemos no respirar por alguna cosa que nos meta. Es más probable que nos pasen esas cosas. Ese programa que 1000 maneras de morir. Amor, uno se muere de lo que tenga que morir en cualquier momento. O sea, eso es una cosa que todo el tiempo, si se cae, uno se puede caer, se puede aporrear, todo le puede pasar todo el tiempo. Lo que es más improbable es todo el tiempo que duramos acá. Eso es muy poco probable. Miren los animales incluso en la selva. Píllenlos, pues no han visto toda la National Geographic lo que es para conseguir el alimento. Entonces, ¿qué propone el imperio? Darles comida. Y pues si no hay comida, pónganlos a pasar bueno. Entonces, por eso el circo y por eso allí, digamos que se estructura de otra manera la cultura. Yo pienso que la música es la que empieza a hacer esa transición al cambio de pensamiento. Porque entonces ya la música pasa a ser de un tipo de comercio diferente. Los músicos que pululaban en los campesinos, en la gente que no tiene un futuro, van a querer hacer parte de los músicos que contraten los que tienen el poder. Obviamente que sí. Y cuando ya haces parte del poder, pues el poder corrompe y todos los seres humanos somos sujetos de corrupción, objetos de corrupción y absolutamente corrompibles. Entonces, cuando tú tienes que jugar con tu hambre, con tus ganas de comer o con tus placeres, con tus situaciones básicas, pues va a suceder que pues empezamos este sistema de comercio. Entonces, entendemos que desde la antigüedad el ser humano también pagó por servicios. Pero recuerden que los servicios, dependiendo de lo que va a ir aumentando la sociedad, también cambian a lo que llamaría luego la modernidad como las clases sociales. Déjeme, me tomo aquí agüita. Salud. Tengan un atardecer increíble. Disfruten sus balcones. Ahorita vimos un águila enorme, las alas así, plateadas, impresionante. Me traes agua de verdad.
Bueno, voy a continuar entonces acá. Entonces Roma va a hacer la fiesta romana. Entonces ellos tienen el Coliseo, que todo este cuento de los gladiadores y el circo y todo eso es muy popular, a la gente le encanta la sangre, a la gente le encanta las masas enardecidas, nos encanta eso, todos ustedes que están acá saben que sí, añoramos salir corriendo como masas entorpecidas, no sé a qué, pero qué nota irnos a abrazar todos, qué rico. Entonces la gente también le gusta eso, y gritar y que los tengan en cuenta. Entonces hay una cosa que hace muy inteligente el Imperio Romano, y es que pone a la gente a es que decir guiño guiño qué pasa en las fiestas, ¿cierto? Algo así como lo que estamos haciendo acá en la próxima clase, la damos en la tarde o en la noche. ¿Qué opinan ustedes, cierto? Así más o menos el emperador. Y el emperador igual decide a qué horas darla, porque de pronto no se bañó o alguna cosa, ¿cierto? Exactamente igual, porque ¿qué hace el emperador? Manda. Manda. Como decía por allá Maquiavelo, ¿cómo es? El rey manda aunque mande mal. ¿Sí o qué? Manda. Eso por allá le decían a uno las mamás también en un refrán. Eh, bueno, voy a continuar. Entonces, la idea era mantener a la gente que tuviera interacción con el emperador, que sintiera que es parte del imperio y que pues pudiese decidir en los espectáculos, ¿cierto? No vayan a decir que yo estoy haciendo ninguna mala campaña a nada de ahora. Estamos hablando del Imperio Romano. ¿Sí o qué? Si se les parece algo, no es nada personal. Muy bien. Entonces, esa es la idea. ¿Sí o qué? La gente, que crea la gente. ¡Ah! Qué rico ser del Imperio Romano. Súper cool porque vea, voy a poder ir voy a poder ir a las luchas, voy a poder seguir creyendo en los dioses, solamente que les cambio el nombre, pero eso es lo mismo. Están los filósofos igual, lo mismo. Y además nos van a hacer shows, van a ir el teatro, van a ir los pintores, van a ir los aedos, van a ir los músicos, van a ir, entonces nos van a dar el espectáculo, carajo, o sea, que notas es el imperio, no importa si aguantamos hambre, no importa si tenemos que mandar la mitad de nuestros productos, no importa, no importa, no importa, a cómo del lugar tenemos que hacer parte del imperio. Eso fue lo que vendió el Imperio Romano. ¿Qué tal que se hubieran asociado con Goebbels? Go, no, coco. Ahí les digo, pues les dejo el dato. Muy bien. Entonces, el músico va a ser ese que va a acompañar toda esta gente. Recuerden entonces que el músico no tiene estrato. El músico no tiene estrato. Que voy a decir algo muy teso. Incluso hasta ahora no tiene estrato. Creo que ni siquiera podríamos darle un estrato al músico. Creo que no hay con qué pagar. Porque cuando se nos acaben las letras, cuando se nos acabe el papel, cuando se nos acabe el escrito, quedará la música. Porque siempre está la música en tu memoria. Y la música es la memoria. Por eso personalmente es que pienso que las letras de las canciones sí deben ser más revisadas. No importa el género, eso es lo que va a quedar en la memoria sonora, en la melodía y en la vibración de quien pueda al final cantar la canción de la humanidad. Entonces creo que es importante saber la labor que tiene desde el principio para ubicarnos hoy, ¿cierto? Creo que es muy importante. Cuando hablan de ciertas cosas con las letras, de hipersexualizaciones y todo esto, de cosas, es la cultura. Cojan la salsa, revisen tres tangos, miren las letras. Estamos hablando de un contexto histórico. Es responsabilidad de quien hace la música y quién la vende y quién la escucha y quién la consume, que es lo que quede para la memoria real de la humanidad. Recordemos mucho esto porque estamos hablando que desde el principio
De hecho, esto es bíblico. Dice Juan, en la introducción de Juan, en el principio existía la palabra y la palabra es la voz. Entonces, en la música está nuestro sonido, es nuestro sonido, el sonido de la humanidad. Entonces, por eso, de forma muy inteligente, el Imperio Romano va a utilizar el espectáculo para unificar el pueblo. La gente se unifica a través de la cultura, a través del lenguaje y a través de las emociones intensas. Entonces, por ejemplo, cuando mucha gente tiene hambre junta, eso unifica, porque es la misma sensación. Cuando todo el mundo habla un mismo idioma, nos identificamos porque es que el idioma ya viene con una base cultural, ¿cierto? Es que es latino, es que es hispanohablante, ya eso tenemos otra marca, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con el inglés, con todo, ¿sí o qué? Entonces, por eso, cuando los romanos están diciendo que van a unificar, lo que piden primero es el idioma, súper inteligente. Piense, por ejemplo, ahora en nuestros esquemas modernos y aun cuando no lo estamos haciendo, bueno, que sea un símil exacto, pero sí vean la proyección de, digamos, los idiomas, de la expansión del idioma. Entonces, ¿cuáles son los idiomas que se expanden, digamos, por una cuestión natural del movimiento poblacional y cuáles son las que se expanden por necesidades artificiales impuestas? ¿Listo? Eso fue el Imperio Romano, necesidades artificiales impuestas para que la gente ame el imperio. ¡Uh! ¡Qué rico el Imperio Romano! Entonces, los músicos van a tener categorías. El que va a cantar en el Coliseo va a ser diferente al que va a cantar por ejemplo, en el palacio o al que va a cantar en la plaza, en el mercado, aunque puedan ser el mismo. Porque recordemos que aunque el imperio romano llega a ser tan grande, no todo es Roma. Hablé así, Roma, no todo es Roma. No todo es Roma. No todo es Roma, aunque todos los caminos lleguen a ella. ¿Cierto? Por eso es el dicho, porque esa vaina era tan grande y todo eso era de Roma, que todos los caminos iban para allá. ¿Y cuál era el sueño de todo el mundo? Pues ir a la capital, a uno de los cosos enormes. Pero como el emperador era tan misericordioso, hermoso y papacito, les mandaba el espectáculo a los pueblos, ¿sí o qué? Entonces obviamente que pues el músico que mandaban para la frontera no era el mismo que mandaban para Roma, papitos, no es el mismo. Y empieza toda esa categorización dentro del arte, porque la búsqueda impetuosa del ser humano en el arte es conseguir la obra de arte completa. O sea, queremos hacer un mundo artificial exactamente igual al mundo de nosotros. Porque queremos que en una misma cosa no solamente esté la pintura, sino que también esté la escultura. Entonces ya ahí empezaron a juntar cosas. Y luego dijeron, ay no, y entonces el teatro, y entonces la danza, y entonces la música, y entonces la poesía, y entonces apareció la fotografía. Entonces la fotografía quiso juntar A, B, C y D y resulta que no, porque son artes. Entonces no se puede. ¿Y qué pasa entonces con la arquitectura? Y queremos juntar todo eso y aparece el cine, amores, y el cine revienta esto. La sacó del estadio, amores, el cine fue la obra de arte completa. Imagínense esa pantalla blanco y negro, la gente moviéndose, la orquesta en vivo, no sabían que seguía porque eso estaba siendo pasado por el carrete y aún así allá estaba el director, quien era el único que veía la película y él dirigía la orquesta. Por eso ninguna película muda de esa época, ustedes sabrán, ni nosotros tampoco, cuál fue la pieza con la que se mostró en una parte, porque los músicos tenían que improvisar y el director de la orquesta tenía que improvisar ahí, ¿sí o qué? Y pillen que no hemos llegado más, no hemos parado, porque es que queremos más, queremos un cine con experiencia 3D, 4D, 5D, 20D, y queremos realidad virtual.
pero se nos escondió una cosa, y es que era arte, ¿sí o qué? Es arte. Entonces no se nos puede escapar esto de acá. Por eso amo cuando en las películas hacen cosas tan obvias que la gente dice como, ¡ay, pero qué error! Yo creo que no, yo creo que se hace a propósito en muchas ocasiones porque es la manera de mostrar que es arte, sí o que así como Miguel Ángel le rompió la rodilla al Moisés, porque pucha, estás tan perfecto, grita entonces, nada es perfecto, todos tenemos quebraduras, hasta nosotros, sí o que a todo, hasta las aves que son tan perfectas, sus alas están mochitas, han tenido que caerse, hasta los animales más grandes están llenos de desgarraduras, ¿sí o qué? La historia de la humanidad entonces también. Recordemos esto porque es muy intenso que, digamos, la transición que hay de la figura del músico entre el mundo romano y el mundo medieval, que vamos a empezar pues enseguida la próxima vez que nos reunamos a mirar ya como esa parte del feudalismo y el medioevo. Entonces es impresionante lo intenso que es el cambio que da este personaje y también lo importante que se vuelve ya para la historia de la humanidad, porque entonces ya empieza a haber, digamos, una corriente incluso en la instrucción, en la cultura, en lo que luego va a desembocar con las universidades, que es la música, el arte. El hombre puede dedicarse a eso, el ser humano. Siempre, sí señor, hágale. No sé cómo va a vivir, pero hágale parcero. Siempre ha sido así, pero siempre ha sido absolutamente indispensable para todo. Es indispensable para el bar, es indispensable para la soledad, es indispensable para la compañía, es indispensable para vivir y ya sabemos que para sobrevivir, porque hasta el fuego tiene su música, tiene su ritmo. Listo. Entonces, voy a resumir acá un poco lo que he dicho. El paso que hay entre el mundo griego al mundo romano nos va a crear el espectáculo. Y a partir del espectáculo, las diferentes formas en las cuales el músico se va a ubicar hablándolo laboralmente. Y además como base de la historia. Porque aun cuando seamos occidentales, pues del pensamiento así, por Grecia, son los romanos los que nos van a dar los libros de texto, los que nos van a traer lo que nosotros vamos a aprender a leer, por ejemplo, porque nosotros fuimos descubiertos por latinos. Y esos son después de toda esta cuestión del imperio. Entonces, fíjense cómo toda esta musicalidad que va a venir a través de todo este cambio sí va a ser fundamental para entendernos nosotros mismos. Entonces, vuelvo al punto que me volví a elevar. Esa transición genera el espectáculo. Dentro del espectáculo, el orden de la cuestión, digamos, laboral o de la estructura de los músicos y de la música, ¿sí o qué? Y además pasa a ser, pues, como elemento fundamental para unificar, ¿cierto? Para unificar ya un imperio. Entonces ya estamos hablando de que ahí está la música del imperio, de que ya hay estructuras, o sea, hay unas normas, las escalas. Entonces ya la escala pentatónica la pasaron a tal, ya buscaron símbolos. O sea, esta gente se subió del piso porque ellos tenían que hacer un espectáculo, ¿sí o qué? Es que ya esa palabra nos cambia todo. Ellos querían ser espectaculares, ser estrellas, ¡guau! Ganar, estar allá donde el emperador. Entonces ya el mundo pasa a ser muy diferente a lo romántico, hermoso, de la fundación, estar juntos, unidos, todos, ya empieza otro cantar porque el mundo cambia de ritmo, ya es el ritmo del imperio, el ritmo del comercio, ya es el ritmo del poder, del anhelo, y empiezan a surgir un poco de cosas, hay un poco de culturas ahí mezcladas, un pocotón de culturas ahí, y eso va a desencadenar todo el despelote del imperio, porque el imperio tiene un momento en el que empieza a ser tan grande
que ya es una cosa tan grande que usted no alcanza a abarcar, no tiene la infraestructura administrativa para manejar las fronteras, se entraron los bárbaros, recuerden esos bárbaros, estudiaron por allá en séptimo, octavo, los godos, visigodos, ostrogodos, vándalos, burgundios, los estudiaron. Pues denme corazoncitos si se acuerdan de los bárbaros. Los bárbaros les decían así los griegos, porque cuando ellos hablaban en el lenguaje, lo que los griegos entendían era como blu, 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 blu. Y el idioma es el berebere. ¿Sí, ok? Entonces ellos decían que hablaban blu, blu, blu. Entonces eran los que hablaban el berebere y le pusieron el bárbaro, ¿cierto? Los bárbaros, los que no hablaban griego, los que no hablan griego no pertenecen al mundo griego, por lo tanto no son hombres libres. ¿Listo? Entonces, bueno, se meten esta gente, por eso se va a poder meter, porque es que es demasiado grande. Y si están allá unos soldados romanos sin 6 pendejos en la frontera, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer contra los burgundios? Con el nombre. Somos los burgundios. Ya, qué susto. No, entonces los dejaban entrar, se parchaban allá y empezaron a ¿qué? A combinar las lenguas. Entonces recuerden que son los anglos, los sajones, los alamanes, que se mezclaron con el latino del romano, ¿sí o qué? Y ahí generan las lenguas romances, ¿sí o qué? Y todo por eso se llaman las lenguas derivadas del latín, muy bien, y tenemos mezclas de esto, ¿sí o qué? ¿Qué nota? Y entonces obviamente que si tenemos mezclas desde la voz, ¿qué va a pasar con la música? Ya la música va a ser muy distinta porque ya necesitamos crear demasiados sonidos, porque la gente habla muy raro, porque todo el mundo habla distinto, porque hay diferentes cosas, porque hay religiosidades, porque hay sitios por ejemplo, hay peleas, pero hay burdeles, pero hay otras cosas. Entonces, cuando hay tantas cosas, pues hay nuevas músicas, aparecen nuevos sonidos. Piensen ahora, lo digital trae nuevos sonidos, lo metálico trajo nuevos sonidos en las guitarras, todo trajo nuevas cosas porque el mundo cambia de onda. Entonces ahí están los músicos trabajando para que todos entendamos el mundo en el que estamos, porque el mundo en el que estamos tiene varias vibraciones. Listo. Entonces todo eso se va a ir metiendo. ¿Y qué va a pasar? Se meten los bárbaros. Primera, esto ahora sí, causas de la caída del Imperio Romano. 1. La invasión de los bárbaros. Parceros, game over. 2. Que eso, la extensión, ¿sí o qué? Había otro que es muy importante, que es el cristianismo. El cristianismo, me voy a permitir hacer el próximo programa sobre la caída del Imperio Romano. Me voy a permitir eso, que si quieren que les voy a hacer eso, me encanta, les voy a decir por qué, porque el cristianismo fue una cosa impresionante que pasó. O sea, nosotros sabemos eso y que no, que las religiones, unos dicen que no importa. Vea, yo no sé la locura. Eso, mejor dicho, piensen, es que el tipo realmente era un hippie, fue el primer hippie de la historia. O sea, el tipo no peleen. ¿Para qué? ¿Para qué van a pelear? O sea, el tipo vino a decirle al emperador, ¿cómo no se iba a caer el Imperio Romano si había un loco diciéndole a los pobres que el rey no era rico, sino debía ser pobre? ¡Puh! O sea, por eso lo persiguieron. O sea, el tipo es un peligro. La gente que habla de la igualdad así es un peligro, no la sigan nunca. Es un peligro. Y entonces eso es un cambio de pensamiento tan grande, porque el emperador está en riesgo. En riesgo. Cuando tú tienes el poder, tú no lo vas a soltar. No lo vas a soltar. Tú no eres pendejo. No estás pendejo. No vas a soltar el pinche poder, sino que vas a coger y vas a tratar de ¿qué? ¿Qué dicen las normas de la cuestión militar? Si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Eso fue lo que hicieron y fue inteligente, y yo le respeto siempre la humanidad. O sea, Teodosio está embalado, tenía 2 hijos mimados, el imperio vuelto nada,
todo por un lado y por el otro, se estaba muriendo. Y entonces el man que dijo, las pelotas, estos no son unos incompetentes, entonces les voy a partir el imperio. Y para acabar de buscar el pendejo que tuvo que hacer, tuvo que llamar a San Pedro y a San Pablo, esos mismos, los llamó y les dijo, parceros, vean, les ofrezco carro, casa y beca, porque yo voy a ser cristiano, pero ¿cómo tiene que ser la religión del emperador, del imperio romano? Ah, 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 ¿cómo tiene que ser el músico del imperio romano? ¿Cómo tiene que ser el músico del emperador? Piensen ustedes, ya se lo habían pensado, ya saben la estrella, tal. Entonces la religión también. Por eso San Pedro y San Pablo pelean y por eso Pedro es el que se queda en Roma, Pablo se va y se va a filosofar a los pueblos. ¿Sí o qué? Porque Pedro dijo, la chimba, yo sí me quedo, ¿cómo no? Carro, casa, beca, iglesia, todo, marica. O sea, yo sí me quedo. Ustedes también lo hubieran hecho. ¿Cuántos de ustedes fueran Pedro? No se iban a ir en alpargatas por allá, ¿sí o qué? No, de pronto otros sí, más pon como yo. Pero, seamos honestos, eso fue lo que pasó. Entonces, como querían que no se les fuera abajo todo, porque ya todo está perdido. Ya, cuando usted parte una naranja, por más que tenga 2 pedazos de naranja, ya no tiene una naranja. Entonces, cuando ese man partió el imperio, por más que fuera el imperio, ya no había imperio, porque ya estaba, el uno era Arcadio y el otro era, ¿cómo era? Arcadio y, ¿cómo es que se llama el otro? Honorio y Arcadio, se llaman los hijos de Teodosio, y el man les partió el reino. Imagínense cómo irían de tetas, esos pelados. Entonces les partió el reino. Por un lado, mera pelea porque estaban más lejos de Roma. Entonces todos querían que se manejara como de un centro y tal, hasta que miren que dividen todo, ¿cierto? Y ahí eso ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Y se arma otro sistema completamente diferente, porque entonces mire que si ya dividimos acá y estos no pueden sostener cada uno su pedazo, ¿qué van a decir? Pues pido llamado a un amigo, entonces le vendo al virrey, bla. Y entonces el virrey dice, uy, no, pero qué mamera trabajar. Entonces tiene otro para abajo, digamos, él tiene un conde, y el conde tiene un vizconde, y el otro tiene un marqués, y el marqués tiene un duque, y el duque tiene un señor, y el duque tiene, hasta quién era el señor feudal. Entonces ya todo cambia porque ya el imperio, que era una cosa enorme, totota, gigantota, que estaba manejado por un centro, ya todavía sigue, pero está como la colcha de las abuelitas, de las tías, de allá la casita vieja, llena de retacitos, así, y empieza el feudalismo. Entonces ya ahí los cantores cambian, la música cambia, todo esto cambia con todo y el cristianismo que también se parte y eso se vuelve chicú. ¿Sí o qué? Entonces me va a permitir hablarles de la caída del imperio romano, perdón, del feudalismo, les dije. Del feudalismo, la próxima, sí, sí. Les hablo del feudalismo para no pasar como tan abruptamente a la parte, como ya como todo el cuento de la música de la Edad Media, entendamos un poco como esa base de la tierra, que creo que es fundamental entenderla mucho ahora y cómo se ha manejado eso, sobre todo en Europa, y que miremos en Europa porque ahí ya empiezan a pasar como cositas que de pronto son parecidas a las que nos están pasando ahora y de pronto podemos mirar alguna situación de inquietudes o cositas que pasaron, chismes chéveres que les voy a traer ahí en el momento de las pestes, pero para que no se nos haga como muy aburrido. ¿Listo? ¿Cómo nos fue hoy? ¿Cómo nos fue hoy? Bien, ¿sí? ¿Estamos bien? Yo quiero mirar aquí un poquito, quiénes me acompañaron, hola, qué rico. Muy bien, sí, el feudalismo, realmente pues la palabra sí es, eso significa el poder de la tierra, ¿cierto? Feudo, el feudo es la tierra. Así como, por ejemplo, paganismo significa la religión de la tierra, porque pago significa tierra, porque por eso cantan ustedes, cuando salí del pago le dije adiós
con la mano. Ah, el pago en la tierra, ¿sí o qué? Entonces por eso, eso es la etimología de las palabras. Es muy bonito esto. Gracias por estar acá, por acompañarme hoy. Voy a ver aquí. Ivancho, hola, ¿cómo estás? Eh, has, eh, Hola Lucho, grandote, es que veo todo raro. Bueno, bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Saludes a todos. Los invito a que estén pendientes de las cosas que están haciendo sus amigos, que hagan cosas diferentes, que suelten el celular de vez en cuando, que les escriban cosas bonitas a sus amigos y que los hagan sentir cerquita. Los quiero mucho, muchas gracias por venir. Voy a subirlo a YouTube si les gustó. Entonces le dan like, lo comparten y nos vemos. Nos vemos. Yo les aviso. Yo les aviso cuando los vemos porque debo preparar bien la clasecita. Listo. Entonces, un abrazo. Se cuidan, lávense las manos y en casa juiciosos. Chao.